Raúl Suárez, tú naciste en un pueblo de nombre sabroso, Aguacate, y allí viviste buena parte de tu infancia. Tu infancia y tu primera juventud fueron importantes en tu vida porque descubriste dos cosas en ellas. Una, la iglesia, tu vocación pastoral, y también descubriste la injusticia y la revolución en pocos años. ¿Por qué no nos cuentas cómo fue esos primeros años, acercamiento a la iglesia, descubrimiento de la vocación? Bueno, para mí hablar de Aguacate es hablar de Bainoa, es hablar de Caraballo, de San Antonio, de Jaruco, de Madruga, porque eran los lugares donde a partir de mi adolescencia eran lugares que frecuentaba, iba de vez en cuando a esos lugares. Mi familia es una familia de trabajadores agrícolas. Mi papá toda la vida soñó con un pedazo de tierra que nunca tuvo. De ahí que nos enseñó desde pequeños a aprovechar el patio al máximo, cosa que he heredado hasta el final. Voy a estar involucrado en eso. Mi mamá era una persona que apenas tenía un segundo grado y mi papá igual. Religiosamente mi familia no practicaba ninguna religión específica. Mi mamá era de todo lo que llegaba al pueblo. Llegaban los testigos de Jehová, entonces ella empezaba con los testigos, llegaron los pentecostales, pero también el espiritismo y la santería. Todo ese fue mi ambiente primero. En la escuela para nosotros fue un lugar de asistir tardíamente y pasar en primero o segundo grado. De ahí que mis 8 hermanos, además de yo mismo, ¿no? Que soy el 9. Tú eres el más pequeño. No, yo estoy en el medio. Hay 4 arriba y cuatro abajo. Entonces, en la escuela estuvimos allí, segundo grado, tercer grado, fue lo más que tuvimos. Y a partir de ahí, bueno, la vida de nuestro pueblo era una vida vinculada a la zafra azucarera. Mi papá trabajaba unos 3 meses, 4 meses al año. Después venía el tiempo muerto, era el tiempo que había que inventar. Entonces mis hermanas y los varones teníamos, nosotros los varones, hacer mandado, como decíamos en aquella época, para ganarnos algunos centavos y a veces algún plato de comida que nos daban. Y mis hermanas desde pequeñas empezaron a trabajar en las casas de personas que estaban vinculadas al central azucarero y por lo tanto tenían mejor vida que nosotros. Esto significó que no teníamos, es decir, llegamos al año 59 prácticamente analfabetos, mis hermanos. En el caso mío, entonces apareció la iglesia. ¿Cuándo fue eso? La iglesia aparece en mi vida a los 15 años, aproximadamente. Fue la primera vez que fui a la iglesia. Fue una experiencia transitoria de ir allí unos par de meses, prácticamente lo que era llevar los muchachos, la pandilla de muchachos, y nos íbamos allí a reírnos, a todas estas cuestiones. ¿Qué iglesia era, Raúl? Era la iglesia bautista, iglesia bautista Fraternidad de nuestro pueblo, era una iglesia de gente muy humilde, en contraste con la otra iglesia que era gente de clase media, la gente que trabajaba en el central. La nuestra era de blancos y negros, trabajadores agrícolas, de los que no trabajaban, amas de casa, costureras, y le hacía honor al nombre, Iglesia Bautista Fraternidad. Hasta tenía la iglesia un fondo de ayuda mutua para ayudarnos los unos a los otros. Ahí estuve poco tiempo. Posteriormente, entonces, salí del pueblo, fui para Matanzas a trabajar
Y en Matanza, pues tuve mi experiencia de fe. ¿Cómo fue, Raúl? Bueno, la misma, es decir, las secuelas de la pobreza, de la miseria en que nos criamos, obligó a mí y a mis hermanos a irnos de pueblo. Y un día un amigo mío, que era de la logia ajefista del pueblo, que trabajaba en Matanza, me embulló para ir para allá y fui para allá. Y empecé a trabajar en un restaurante, una fonda, que le decían el Cubano Libre. Allí trabajaba en la fonda y despachaba también. Y allí me empaté con el guajaco matancero. Guajaco matancero era un invento de allí con aguardiente casero, que le echaban un poquito de azúcar prieta, limón. Como no se batía, es decir, no había batidora, entonces lo que hacíamos era, poníamos un vaso y arriba el otro y entonces lo batíamos, ¿no? Y aquello me fue gustando y gustando hasta que ya empecé a tomar 3C. Entonces empecé es decir, la bebida me atraía porque por las noches extrañaba a mi familia, eh, sentía, ¿no?, el latigazo de la soledad, también rumiar el pasado, ¿no?, de la pobreza, la miseria, del sin trabajo, todo eso. Y un día tomé demasiado. Unos amigos míos que sabían que tenía algunos pesos arriba me llevaron borracho, me montaron en una guagua y me dieron vuelta por toda Matanza, me soltaron en el Yegueipón, que está cerca del río, frente a la plaza. Y después de, yo creo que dormí como 24 horas. Las 24 horas, pues, me acerqué al río, me lavé la cara, comí algo, me fui a acostar. Yo dormía en un lugar donde maduraban plátanos con carburo, en la plaza. Y esa noche, no sé, me entró una situación muy confusa, empecé a recordar y recordar tanto de la vida que estaba llevando, lloré y todo eso. Y en esa situación me acordé de un versículo de la Biblia, ¿no? Un versículo que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu de justicia dentro de mí. Eso está en el Salmo 51:10. Es un salmo de David, donde él tiene una experiencia algo parecida, ¿no? Y donde él pide a Dios una nueva vida. Y Dios me dio la nueva vida. Ahí al otro día dejé todo lo que me ataba ahí a Matanza. Tenía una carretilla que vendía viandas y vegetales en la calle. La vendí todo eso y me fui para el pueblo. Regresé a la iglesia. Y en la iglesia, bueno, el 8 de febrero de 1953 fui bautizado. Entonces tenía un 3er grado. Perdona, ¿ya sabías tú que querías ser pastor? Sí, ahí entonces, ahí en esa, es decir, la vida estaba, la vida de uno estaba, la vida cotidiana estaba marcada, ¿no?, por un pasado que era horrible. Y por otra parte, me sentía una nueva vida. El día que fui bautizado en la iglesia, tomé la comunión por primera vez, que en la iglesia nuestra es pan y vino, no es el pan solamente. Y yo recuerdo que me fui para el parque, fue uno de los días más felices de mi vida. En esos días llegó un predicador al pueblo y predicó en la iglesia nuestra por la mañana. Y cuando él terminó de hablar, él dijo, así más o menos, él dijo, ¿no? ¿Y ustedes qué hacen con su vida? Y entonces hizo un llamamiento, ¿no?, que aquellos que querían, que sentían el deseo de dedicarle la vida por completo, ¿no?, al Señor, a la iglesia, que pasaran al frente. Yo pasé. Y sentí también, es decir, fue la primera vez que sentí la vocación como tal. Es decir, buscar un proyecto de vida, un sentido de la vida, donde lo que yo había experimentado yo lo pudiera compartir con otras personas. Debe haber sido difícil estudiar, primero terminar la enseñanza primaria y el bachillerato y además hacer los estudios teológicos. Efectivamente.
Entonces se lo dije al pastor, el pastor me dijo, bueno, lo primero que tiene que hacer es estudiar. Y me dijo, mañana por la casa. Cuando llegué a su casa me entregó un libro de, si no me equivoco, Isidro San Jorge o San Jurro, donde venían todas las asignaturas de la educación primaria superior. Era lo que había que estudiar para ingresar al bachillerato. Entonces él me empezó a dar matemáticas y la esposa me empezó a dar español. Ahí simultáneamente conseguí un trabajito de maestro jardinero. Me preguntaron que si yo sabía esas cosas y le dije al hombre, le dije, yo sí sé. Y antes que se fuera el maestro jardinero para La Habana, le dije, tú tienes que enseñarme a injertar esto, lo otro, y me lo hizo. Entonces ahí se empató. Estudiar y trabajar de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Pero tenía una pasión tan grande por leer, por estudiar, por prepararme, por ser pastor, que en menos de un año me presenté en Gwynedd, en el Instituto de Segunda Enseñanza de Gwynedd. Hice mi examen y no salí. En junio, en septiembre volví y saqué aprovechado. Entonces, como tenía un día libre a la semana, se corrió por el pueblo del esfuerzo que yo había hecho por estudiar. Los leones del pueblo sacaron en su boletín una nota sobre el esfuerzo que yo hacía. Y en el instituto de Gwynedd se enteraron, no sé cómo fue eso. Y me aceptaron como estudiante oficial, es decir, que podía ir una vez a la semana y examinarme por semestre. Y así en 2 años hice 2 años de bachillerato. Me acuerdo que como no iba, pues no podía hacer educación física y un día llevaba arrastre del primer y segundo año. Y antes de irme para el seminario, el profesor me dijo, corre para allá. Corrí para allá. Haz unas planchas. Dice, mira, tiene las notas. Y entonces, bueno, entonces ya ingresé al seminario. ¿En qué año tú ingresas al seminario? Yo ingreso en el año 1955. Primero pasé un cursillo de 8 semanas, donde el Seminario Bautista de La Habana te daba una preparación de introducción de lo que posteriormente yo he llamado, ¿no?, el esquema de los bautistas del sur de los Estados Unidos, que ha sido muy importante en la vida mía. Perdona, ¿eso quiere decir que el seminario estaba muy influido por esta zona de los bautistas norteamericanos que son los bautistas del Sí. sur? Los bautistas en Cuba surgieron con un amigo de Maceo, Alberto de Jesús Díaz Navarro, que fue patriota, luchador por la independencia de Cuba. Conoció el evangelio en la emigración y después que conoce el evangelio regresa en su doble condición, que para él era una sola, es decir, de la lucha por la independencia y establecer iglesias cubanas. Entonces los bautistas crecieron extraordinariamente hasta el año 1898 por ahí. Crecieron de una manera extraordinaria. Porque el pueblo decía la iglesia de los cubanos. Claro. Estas son iglesias de los cubanos. Por oposición a la iglesia católica que había Que estado al lado de la España, relacionaban con la iglesia de los españoles. Y entonces, en poco tiempo, en todas las capitales, es decir, en las grandes ciudades y pueblos rurales también, ahí se establecieron iglesias bautistas en Oriente. Pero a partir ya del año 98 y específicamente entre el 98 y el 1902, durante la ocupación, arriban las juntas misioneras del norte y del sur de los Estados Unidos, pero principalmente del sur de los Estados Unidos. E inmediatamente casi todas las iglesias protestantes históricas nuestras fueron fundadas por patriotas. Hasta hubo un socialista, Manuel de Eulofeu,
era socialista. Los desaparecieron, es decir, los mandaron para otros lugares, eliminaron algunos y los misioneros norteamericanos del sur de los Estados Unidos, pues se hicieron los dueños de nuestras iglesias. Hasta hubo un superintendente que le llamaron el hombre de oro, y la gente le decían del oro, por la cantidad de templos que empezó a hacer y todo esto. Y entonces la historia de los bautistas fue otra a partir de ahí. Es decir, que ya no era la iglesia de los cubanos, sino las iglesias relacionadas con los norteamericanos. Y entonces en ese seminario ingresas tú En el año 55. 1906 se abre el seminario en Cuba y la mayoría de los profesores eran misioneros de Estados Unidos. Entonces, cuando yo entro al seminario, el rector era un norteamericano y la mayoría de los profesores también eran personas muy buenas, pero no se le podía pedir de que esas personas pensaran como cubanos y que aceptaran nuestra cultura, etcétera, ¿no? Entonces yo entré allí, cuando yo entro con 20 años, yo entré al seminario. Entra una persona que va con su mente prácticamente vacía. Y allí es donde te va formando dentro de una denominación que tenía como consigna la lealtad a Cristo, a la iglesia y a la denominación. Es decir, que toda la preparación bíblica y teológica indiscutiblemente estaba muy unida con la cultura norteamericana y también con la ideología norteamericana. No porque los misioneros fueran personas malas, yo creo que ni ellos mismos estaban conscientes de la formación que nos daban. Yo llegué con un origen social bien definido. Es decir, desde un origen del cual uno, aun cuando había sido de pobreza y de miseria, pero muy, muy identificado, ¿no?, con lo que eran mis padres, con lo que eran mis hermanos y todo lo que teníamos que hacer para sobrevivir en aquella sociedad en la cual se desarrolló toda nuestra infancia y gran parte de la juventud. Entonces yo llego con mi origen social bien definido. Y también entro con una, diríamos, no tenía formación política. Pero el hecho de yo haber nacido unos 7 u 8 días después del asesinato de Antonio Guitera, mi mamá siempre me decía, tú vas a ser un hombre de suerte, porque me lo dijo la comadrona, porque tú naciste de pie, que hoy pienso que vivo de milagro para aquella época. Naciste de pie, pero naciste también en medio de una angustia muy grande entre la gente pobre. Ella con sus palabras me explicaba, ¿no? Esto significó que siendo un muchachito un día me encontré una revista bohemia vieja donde venía el retrato de Trejo y el retrato de Guitera. Y yo lo recorté, hice un marquito de madera, los coloqué y eran mis dos santicos, sin saber quiénes eran. Y ahí posteriormente, ¿no?, empecé a preguntar quién era. También me unía un cariño muy grande hacia Jesús Menéndez, porque recuerdo que una de las épocas que tuvimos en mi casa, mi papá compró alguna ropita, comimos un poquito mejor, fue cuando la batalla de Jesús Menéndez por el diferencial azucarero. Y yo recuerdo la huelga de que mi padre se involucró y para pasar frente al cuartel me llevó por la mano y todo eso. Yo llegué al seminario con todo eso. Y en la medida en que yo me iba llenando, ¿verdad?, posteriormente me acordaba de Bertolt Brecht y de Galileo Galilei, ¿no?, cuando aquel monarca que había sido de buena gente, ¿no?, en la medida que le iban poniendo todo el atuendo eclesial, se transfiguraba, ¿no? Entonces, aquella mente vacía nuestra,
es decir, con la que llego ahí al seminario, en la medida que se fue llenando de todo aquello. No te voy a decir que olvidé mi origen social, pero una de las prácticas que teníamos era que tú entrabas al seminario un lunes y el domingo ya ibas a un campo misionero. Y entonces tenías que predicar. Y lo primero que hacía el misionero era darnos dinero para comprar 1 o 2 trajes. Y entonces se nos decía que éramos algo así como la clase viva del pueblo. Tú te imaginas en Jaruco, que fue mi primer campo misionero, por la mañana, Raúl Suárez vestido de traje con corbata. Allí en el seminario tú conociste personas que fueron muy importantes en tu Claro, vida. Te menciono una, Clara Rodés. sí. Hubo 2 personas muy significativas para mí. Primero un joven guantanamero, Joel Bori Lescalle, que había venido a estudiar al seminario nuestro y nos pusieron en el mismo cuarto. Él después murió en el año 61 en un accidente y por eso es que mi hijo se llama Joel. Y después hice una amistad muy profunda. Yo tenía a mi novia, pero hice una amistad muy profunda con Clarita. Después aquel noviazgo desapareció y paulatinamente concretamos una relación donde además de sentirnos mutuamente enamorados, con mucho cariño, etc., había una identificación en la manera de ver la iglesia, de ver la fe, de ver la realidad. Todo eso fue posteriormente aumentando. Pero tuviste ciertas dificultades para graduarte en el seminario. ¿No es cierto? Por algo que pasó con el hermano de Clara. Hubo una situación con Paquito, porque Paquito había hecho amistad, Paquito Rodés había hecho una amistad fuerte con Adolfo Jan, rector del seminario de Oriente Bautista, y también era profesor de filosofía de la Universidad de Oriente. Y ahí él aceptó ya ideas sobre la evolución, ideas ecuménicas, y eso era tener criterios diabólicos para el seminario bautista de ella, al punto de que cuando él pide ingreso al seminario se lo negaron. Y entonces él, como un gesto, ¿no?, se fue para el Escambray allá a vivir allá con los campesinos, a trabajar con ellos. Y cuando regresó era muy difícil decirle que no, y lo aceptaron. Y finalmente pudo terminar. Pero la dificultad mayor que tuve fue en el año 58, a final, cuando ya yo terminé el primer semestre en el seminario, y en las vacaciones de diciembre, mi hermano Alberto estaba alzado por las montañas ahí cerca de Madruga, la Loma del Grillo, y también por allá por Zabaleta, el Pan de Matanza, toda esa zona por ahí. Y entonces Cuellar tenía una novia en Mocha, Adalberto Cuellar, y entonces ya nosotros estábamos enrolados con propaganda del 26 de julio, y yo llevé propaganda del 013. Cero cine, cero compra, cero cabaret. Ajá. Entonces eso yo lo llevé amarrado ahí al calzoncillo, por no decir otra cosa. Lo llevé a mi pueblo y lo entregué allá y todo, ¿no? Y ya tenía mi profesor, Carlos Quintana, estaba en el 26 de julio. Daniel Escudero, que vive todavía, mi amigo, también estaban involucrados, y entonces nos dijeron, bueno, aprovechen y suban allá con ellos. Nosotros me buscaron contacto y fuimos. Y estando por allá por Ceiba Mocha, entonces ya Batista se fue, lo que significó que entonces nos unimos al grupo de alzado, y ahí me dieron una San Cristóbal. Yo no sabía nada de eso. Y tomamos desde los cuarteles de Bainoa, Aguacate, Caraballo, se tomaron, se ocuparon.
y después Madruga, Catalina, Güine, todo eso y llegamos aquí a La Habana. Entonces a los pocos días de yo estar ahí, entregué el arma, entregué el traje que tenía y volví al seminario. Entonces cuando me fui a sentar en las clases, el americano me dijo que no, que yo no podía estudiar hasta nueva orden, que no nos fuéramos del seminario, pero que teníamos que esperar. Daniel Escudero era sobrino del secretario de la facultad y lo llamó y le dijo, si ustedes quieren salir en la prensa y buscarse tremendo lío, saquen a esos dos muchachos del seminario. Y entonces finalmente la facultad se reunió, nos echaron una reprimenda y nos salvó un poco un americano que dijo, no, eso no es ningún pecado. Yo fui piloto cuando la Segunda Guerra Mundial y que esto y que lo otro. Y finalmente, bueno, nos dieron ahí una filípica y ahí terminó todo. Ese sí fue un problema más serio. Ahí ya estaba la revolución. Pero te graduaste y fuiste a la Ciénaga de Zapata con Clara. Terminé en el año 1960, bachiller en teología y bachiller en letras. Yo tuve el discurso a nombre de los graduandos. Y en esos días se abrió una misión en Matún, cerca de Yaguaramas. Y entonces pidieron que si alguien quería ofrecerse para ir allá. Yo estaba de pastor en La Ceiba, una iglesita La Ceiba ahí en Marianao, muy humilde, pero el 100% eran gente revolucionaria de ese, y yo me sentía feliz con ellos allí. Y bueno, finalmente yo decidí irme para la Ciénaga, ¿no? Ahí comienza 4 años de mi vida. Ahí llegué llenito con mis estudios teológicos en la tradición de los bautistas del sur de los Estados Unidos. En el año 61, agosto del 61, nos casamos. En ese tiempo que yo estaba solo allá, estaba la alfabetización y alfabeticé yo creo que como un par de meses, tenía como 10 o 12 personas, era dentro del barrio de Matún, había un subbarrio que le decían el barrio Los Negros, y a mí me tocó ahí. Me acuerdo que cuando di la clase de la OEA, le dio un ataque de risa a aquellas mujeres. Pero bueno, ahí yo estuve con ellos, ¿no? Y también Celia Sánchez había lanzado una idea muy humana en aquel tiempo, muy humana, que era la Operación Familia, que la tarea era inscribir a todos los campesinos y casarlos. Yo me metí en eso. Es de las cosas que cuando miro hacia atrás me arrepiento y le pido perdón a Dios. Porque yo ayudé a casar matrimonios que tenían nietos y bisnietos unidos. Y entonces era sacarle los papeles a esa gente en Yaguarama, ir allí al registro civil, meterme en los tomos, todas estas cosas. Y arreglarle los papeles y casarlo, toda esa situación. Y en eso me sorprende en la noticia, en una madrugada me despiertan. Yo vivía en un cuartico de un hotelito allí en Yaguará, me despiertan que el país había sido invadido. Después me di cuenta que era allí era en la Ciénaga de Zapata. Y entonces me despertaron con esa noticia y se sentía ya los bazucazos. Yo había establecido una amistad donde yo predicaba en el parque de Urquita. Había establecido una amistad con el cabo de allí del cuartel, rebelde, ¿no? Pero era metodista. Y entonces cogí un Jeep Land Rover y me fui para allá. Y él me dijo, la noticia que tenemos es que se está peleando. Y no hay nada, no hay Cruz Roja. Y bueno, prácticamente me dijo, lánzate. Y entonces con un muchachito que había allí de la Cruz Roja, que no sabía qué hacer, cogimos el Land Rover y le hice 2 cruces ahí rojas.
me dieron algunas cosas de primeros auxilios y allá me fui. Nos entramos por la carretera que va de Yaguarama a Urquita y de Urquita ya se entronca con la que venía del Central Covadonga y de ahí Girón. Toda esa zona yo me la conocía bien, entonces ahí agarré y me fui. Cuando llegué había como 5, 6 o 7 personas heridas y bueno, las pude sacar. Entonces regresé y cuando regresé fui caminando así por la orilla hasta llegar a un subteniente que estaba al frente, era el jefe allí, ¿no? Entonces llegué y llegó el comandante, creo que era el comandante Tomasevich, y me dijo, ¿usted qué hace aquí? Dile, no, yo estoy aquí ayudando con los heridos. Entonces me dijo, agarre ahí algo para que usted también. Y yo en aquel momento tenía mi convicción que se puede servir a la patria de muchas maneras, pero no con las armas. Y entonces dije, no, muchas gracias, yo prefiero estar aquí, acompañarlo y estar al tanto de algún herido. Se fue Tomasevich y el subteniente me dio un abrazo tremendo, porque las balas llovían. Y me dijo, usted no sabe lo que significa para mí que usted esté aquí. Y ahí estuve hasta que hubo un impasse, que fue una falsa retirada. Y entonces me dijeron, hay herido, entonces fui y traje jeep que lo tenía bien escondido por arriba de un terraplén, ¿no? Aquellos terraplenes eran así, por el agua. Y entonces yo iba por ahí y en el momento en que yo hago este gesto, ¿no? Abro la puertecita y digo, ¿dónde está el herido? Cuando hago así, en una ráfaga de esa, pues me sentí que el ojo este como que lo perdía. Y también había sentido algo aquí, ¿no? Se llevaron, el Land Rover tenía, el parabrisas estaba dividido por el medio. Este de aquí lo desbarataron por completo y el de aquí había dos huequitos así. Entonces ya yo sentí que estaba herido, dejé el jeep y me tiré. Y después ahí me encontré en Yaguarama, herido, me encontré con Faustino Pérez. A Faustino sabía, ¿no?, que había sido presbiteriano, amigo de Raúl Fernández Ceballos, que es un hombre, vaya, muy ligado con la iglesia. Y también, ¿no?, era un hombre muy conocido, ¿no? Y me mandaron para Cienfuegos. Pero le dije a Faustino Pérez que me hiciera el favor y pasara al Seminario Bautista de La Habana a 2 personas, al secretario de la facultad, el doctor Sánchez, y a Clarita. Entonces, de ahí, bueno, me llevaron para Cienfuegos y al otro día estaba Juan Francisco Naranjo, pastor de Colón. Estaba Clarita, estaba Sánchez con la esposa. Habían logrado, y Joel Boris, y habían logrado un salvoconducto en La Habana y entonces me llevaron para La Habana. Eso solamente la persona que experimenta eso, ¿no?, cuando el corazón te dice, hiciste algo por la patria, las cosas que se hacen son buenas, ese es el amor al prójimo. Y por otra parte, una ideología religiosa que te hace ver que la política es pecado, que la vida secular, la vida en el mundo es ser un mundano que afecta la vida espiritual de las personas. Esa dicotomía, ¿no?, esa ruptura entre fe cristiana y sociedad, iglesia, mundo, iglesia y fe y cultura, todas esas cosas que te van y que te meten dentro del micromundo ese religioso y te convierte precisamente ahí a ese mundo religioso. Y la realidad es otra, ¿no? Porque la realidad en la Ciénaga de Zapata era la miseria que jamás en la vida yo había visto, ni aún la nuestra, ¿no? De ver gente viviendo en casuchas de piso de tierra, las paredes de guano de palmacana, que se veía todo lo que pasaba dentro, ver toda esa situación y que la fe
que es lo que te abre a la vida y lo ve con amor, con compasión, que el elemento religioso que se une a la fe se convierta en un impedimento para tú decir, se puede ser cristiano, pero también se puede ser ciudadano, se puede ser revolucionario, se puede participar en la política y que no haya contradicción. Eso no era fácil. De esa contradicción, de esa afirmación con duda y temor, con temor y temblor, de se puede ser cristiano y se puede ser ciudadano, se puede ser cristiano y se puede ser revolucionario, fue una duda fecunda, porque salieron varias cosas de ahí. Salió, por ejemplo, una búsqueda de una práctica pastoral y de una teología renovadas. Búsqueda en la que te acompañaron pastoras, pastores, laicos, amigos, algunos aquí, otros ya no están. ¿Cómo fue esa búsqueda y qué hubo al final de la búsqueda? Sí, yo te diría que la búsqueda tenía una motivación nueva en mi vida, ¿no? Y es que la vida en la Ciénaga de Zapata me obligó, primero en esa operación familia, la alfabetización, pero también había otros problemas muy serios, que era la cantidad de ancianos que toda la vida habían trabajado haciendo carbón o cortando caña, y entonces no tenían una jubilación. Entonces, en una de las visitas que yo hice aquí a La Habana, fui al Ministerio del Trabajo y dije la situación que había allá. Me dieron planilla. Yo regresé, vaya, como un Quijote. Entonces llegué allá y organicé una sección sindical en Matún. Mandé a hacer un cuñito. Y entonces aquí en La Habana me habían dicho, usted a un anciano, si le puede buscar los papeles que cooperó con algo, que tiene que haberlo, usted lo busque. Después reúna a la gente de su edad más o menos, levanta un acta y le pone cuñito ese. Y eso yo empecé a hacer eso. Y empezaron a jubilarse las personas, ¿no? Ya yo estaba ya rompiendo el esquema. Lo que no había roto era el esquema religioso. Es decir, darle una base bíblica y teológica para accionar en la sociedad, en la vida política. Entonces ahí pasó algo que tuve que salir de la Ciénaga, y es que el pastor bautista de Colón se dedicaba a sacar personas ilegalmente del país. Cooperó con los alzados, fue detenido, preso, y entonces el misionero norteamericano me pidió que yo fuera para Colón. En Colón había estado Juan Francisco Naranjo de pastor, era una iglesia con mucha gente revolucionaria, y el pastor era reaccionario. El resultado fue que la gente revolucionaria abandonó la iglesia. Algunos la abandonaron totalmente, abandonaron la iglesia y también la fe religiosa. Pero había muchas personas que no abandonaron la iglesia, es decir, abandonaron la iglesia, pero mantuvieron su fe. Y esas personas como Gustavo Hernández, Moisés Figueroa y otras personas más, uno empezaba a dialogar con ellos. Y con ellos aprendí la crítica revolucionaria a la religión. Muy importante, porque ya yo estaba chocando con la crítica marxista-leninista a la religión. La religión te hace retrógrado, reaccionario, anticientífico. Con la religión nada tienes que hacer aquí. Esa era la crítica que heredamos, ¿no? Y con la que chocábamos constantemente. La crítica revolucionaria era la crítica de las personas que se sienten insatisfechas con la iglesia y con el modelo de iglesia, pero que eran personas muy firmes en sus convicciones
cristiana en su fe. Y esas personas fueron metiéndome la duda en cuanto a la base teológica que no. En eso, Francisco Rodés Paquito va de pastor para Matanza. Y en Matanza está el Seminario Evangélico de Teología. Y Paquito ahí, que ya venía con ideas progresistas, y además que se iba para el trabajo voluntario, él solo, con gente revolucionaria, y la gente le preguntaba, ¿y tú qué haces aquí? Y él dice, no, con ustedes trabajando. Y oía todas esas críticas, todas estas cosas, pero él seguía en eso. Entonces yo tenía que visitar a Paquito, mi cuñado, y Paquito me llevó al seminario, y ya con el seminario ya yo le pedí a su rector algunos materiales. En eso también Paquito ya estaba involucrado en una organización esencialmente de jóvenes, pastores jóvenes de Oriente, de las 3 convenciones, Bautista Oriental, Bautista Libre, por acá por Pinar del Río, y de Bautista Occidentales. Eran jóvenes integrados totalmente en la revolución, y algunas personas que no eran jóvenes integrados totalmente, y que estaban ávidos de una reflexión teológica. Entonces Paquito empezó a buscar en el pensamiento teológico latinoamericano y también de los bautistas, ¿no? Y encontró que había una serie de teólogos tremendos, ¿no? Y él empezó a publicar eso. Esa publicación es el Bautista... El Bautista Informado. El Bautista Informado. Que después terminó, desaparecía, aparece, bueno, no me acuerdo ahora, el Correo Bautista. El Correo Bautista. Y ya el Correo Bautista, bueno, aparecía una cruz y con un gatillo. Que eso era, y entonces ahí se decía, los objetivos eran en lo social, tal cosa. ¿A qué autores publicaban, qué autores leían ustedes en esta época? Bueno, ahí, por ejemplo, cosas de Jorge Pile, un norteamericano que había vivido casi toda su vida como profesor en Puerto Rico, en México. Era un teólogo, bueno, posteriormente un teólogo y biblista de la liberación. Y también Luis Rivera Pagán, Silva Gotay, una serie de personas, y también documentos de la Alianza Mundial Bautista, que en esa época estaba dominada por el ala liberal dentro de los bautistas. Entonces salían declaraciones en contra del racismo, esto, lo otro, ¿no? Y también comenzaron a aparecer algunos escritos de Martin Luther King. Entonces ahí poco a poco nos fuimos, Clarita y yo, involucrando en la COEBAC, la Coordinación Obrero Estudiantil Bautista de Cuba, y participar de sus talleres, trabajo voluntario, todo eso. Y desde el punto de vista ya teológico, empecé a leer los teólogos que yo no había estudiado en el seminario, que los grandes teólogos del siglo XX, como Karl Barth, los hermanos Niebuhr y otros más, Bonhoeffer, todos esos escritos, yo me bebía todo eso, pero lo que más, 2 libros me ayudaron extraordinariamente. Prefacio a la Teología Cristiana de Juan A. Mackay, un presbiteriano escocés que estuvo en el año 59 en Cuba. Fue primera persona que viene a Cuba y que se reúne con pastores cubanos. Se reúne y entonces ese hombre, el libro ese me ayudó extraordinariamente, porque ahí viene la teología del camino, la teología del balcón, todo eso me ayudó grandemente. Y el otro libro fue de un teólogo que fue fundador de la Conferencia Cristiana por la Paz en Praga, Checoslovaquia, Joseph Romatka, que es el primer teólogo que trata de reflexionar su fe y su teología en un contexto socialista. Y en el libro él trata un tema álgido en aquel momento para nosotros, que era el tema del ateísmo. Y la tesis de él era que él establecía que había varios tipos de ateísmo. Él no lo decía, pero uno leía y se daba cuenta que el mejor de los ateísmos era el ateísmo marxista.
porque según él el ateísmo marxista, no, el énfasis no es tanto negar la existencia de Dios, que era el mal del ateísmo neopositivista, sino más que negar la existencia de Dios y enfatizar eso como tal, es la afirmación del ser humano. Y por lo tanto él hacía una crítica a la teología cristiana de haber sido un sustento para la opresión, es decir, que la fe cristiana, que debía estar al servicio de la revolución y del socialismo, la fe cristiana era lo que legitimaba y sustentaba la explotación capitalista. Ese fue un libro tremendo. Y el otro fue de Stanley Jones, que era un libro que se editó aquí, 6 capítulos nada más, Cristo y el comunismo. Ese sí, ahí ya se acabó todas las dudas para mí, porque era un estudio sobre pasajes de la Biblia que yo lo había leído y releído y había predicado sobre ello, pero nunca, por mi aparato intelectual colonizado, yo no podía ver ahí el fermento revolucionario que había en esos textos, como el Magnificat de la Virgen María, que dice: Dios ha hecho grandes proezas con su mano derecha, ha bajado a los poderosos de los tronos y subió a los humildes, a los ricos los envió vacíos y a los pobres los llenó de bienes, a los perversos en sus pensamientos, yo diría los tanques pensantes, los dispersó. Entonces yo dije, esto es revolución. Y entonces uno me di cuenta, dice, María, desde la misma Navidad ya tenemos aquí ya el sustento bíblico y teológico para uno ser revolucionario y cristiano. Entonces, llegar a la conclusión de que yo podía ser revolucionario sin dejar de ser cristiano. Quienes levantan las piedras que luego son techos de historias disímiles, quienes construyen calzadas que enlazan las islas y los continentes, quienes armaron las aves que nos posan en mundos distantes, quien vertebró los sonidos que preñan mis manos. Cuánta faena invisible hace sol, quienes irán conmigo, quién fue feliz, quién se perdió.